Página 44, El Ejecutivo Eficaz, capítulo 2, Diagnosis del tiempo. Desde hace casi un siglo sabemos que el registro del tiempo es indispensable para saber cómo lo empleamos antes de intentar su manejo. Es decir, lo hemos aprendido respecto del trabajo manual, hábil o torpe, desde que alrededor de 1900 el Scientific Management comenzó a registrar el tiempo requerido para la elaboración manual de un producto terminado. Difícil es que haya actualmente un país tan rezagado en los métodos industriales que no compute sistemáticamente el tiempo de producción de sus obreros. Hemos aplicado este conocimiento a labores en que el tiempo importa poco, esto es, donde la diferencia entre el uso y la pérdida del tiempo se refiere principalmente a la eficiencia y los costos, pero no a las faenas que cada vez importan más que, sobre todo, tienen que ver con el tiempo, las que realiza el trabajador cerebral y, especialmente, el ejecutivo. En ellas, la diferencia entre el uso y la pérdida del tiempo se concreta en efectividad y resultados. El primer paso hacia la eficiencia ejecutiva es, por consiguiente, un real registro del uso del tiempo. El método específico utilizado para dicho registro no nos concierne. Hay ejecutivos que lo efectúan ellos mismos. Otros, como el presidente de empresa citado últimamente, lo llevan por intermedio de una secretaria. Lo importante es que se realice en el tiempo real, es decir, cuando los hechos se producen y no posteriormente de memoria. Muchos ejecutivos eficientes llevan tal registro de continuo y lo estudian regularmente mes a mes. Como mínimo, todo ejecutivo eficiente registra su tiempo por sí mismo durante 3 o 4 semanas consecutivas 2 veces al año, poco más o menos, sobre un diagrama regular. Después de cada comprobación, medita y reelabora su plan. Pero invariablemente, cada 6 meses descubre que se ha dejado arrastrar hasta perder el tiempo en trivialidades. Aprendemos a utilizar el tiempo con la práctica, pero solo esforzándonos de manera constante en su manejo, lograremos evitar desviaciones. El próximo paso consiste, por lo tanto, en el sistemático empleo del tiempo. Debemos identificar las actividades no productivas que originan pérdida de tiempo para eliminarlas lo antes posible. Ello implica autoformularse cierto número de preguntas diagnósticas. Número 1. Primero debemos identificar y eliminar lo que no ha de hacerse en absoluto, las cosas que constituyen una mera pérdida de tiempo y no producen resultado alguno. Para descubrirlas hemos de preguntarnos respecto de todas las actividades que figuran en nuestro registro cronológico. ¿Qué ocurriría si esto no se hiciera en absoluto? ¿Qué ocurriría si esto no se hiciera en absoluto? Si la respuesta es no pasaría nada, es obvio que no debemos hacerlo. Es asombroso el número de cosas que la gente laboriosa hace y no deja nunca de hacer. Por ejemplo, los incontables discursos, diners, comités y directorios que absorben gran parte del tiempo de las personas muy atareadas, quienes rara vez se solazan con ellas o las ejecutan bien, pero las soportan año tras año como a una plaga de Egipto ordenada desde lo alto. En rigor, debemos aprender a decir no a toda actividad que no contribuya en absoluto a nuestra organización, a nosotros mismos o a la empresa a la cual esté destinada. El ejecutivo principal mencionado anteriormente, que debía cenar fuera todas las noches, descubrió, al analizar esos diners,
que por lo menos la tercera parte de ellos hubieran producido idénticos resultados sin la presencia de ningún senior manager de la compañía. En realidad comprobó, un tanto mortificado, que su aceptación de la mayor parte de dichas invitaciones no era de ninguna manera bien recibida por sus anfitriones, quienes lo habían invitado por mera cortesía. A decir verdad, habían esperado que las rehusara, no sabiendo qué hacer con él cuando las aceptó. No conozco un solo ejecutivo, cualquiera que sea su rango o posición, que no pueda arrojar al cesto de los papeles de desecho la cuarta parte de la demanda sobre su tiempo sin que nadie advierta tal sustracción. Número 2. La siguiente pregunta es: ¿cuál de mis actividades podría ser desempeñada también por otro como por mí, si no mejor? ¿Cuál de mis actividades podría ser desempeñada también por otro como por mí, si no mejor? El presidente comensal de la compañía a que me refiero descubrió que cualquier ejecutivo superior de la empresa podría asistir a otra tercera parte de las comidas formales, ya que en tales ocasiones solo bastaba con que figurase el nombre de la compañía en la lista de huéspedes. Durante largo tiempo se ha hablado mucho acerca de la delegación en el plano directivo. Delegar actividades. No hay directivo, cualquiera que sea la organización, ya sea empresa, gobierno, universidad o fuerzas armadas, que no haya sido exhortado a ser un mejor delegado, o sea, que haya aprendido a delegar sus actividades. A decir verdad, los propios directivos de la mayor parte de las instituciones han pronunciado más de una vez tales sermones. Todavía esperamos los resultados de esa prédica. La razón por la cual nadie le presta oído es simple. Como usualmente se la define, dicha delegación casi no tiene sentido. Si de acuerdo con ella, alguien tiene que hacer parte de mi trabajo, es injusta, porque todos cobramos para hacer nuestro trabajo. Si implica, como generalmente se desprende de tales sermones, que el mejor jefe es el más perezoso, entonces no solamente carece de sentido, sino que es inmoral. Jamás he visto un ejecutivo que, confrontado con su agenda, no adquiera rápidamente el hábito de desplazar hacia otros las cosas que no necesita realizar personalmente, o sea, que puede delegar en otras personas algunas actividades y en realidad su presencia no es tan tajantemente importante en una reunión. Una sola ojeada a su agenda demuestra claramente al ejecutivo que no dispone de tiempo suficiente para realizar las cosas que estima importantes, que desea concretar y que está comprometido a ejecutar. Solo transfiriendo a otro las tareas que ellos mismos pueden cumplir, podrá el ejecutivo consagrarse a las cosas importantes, a las cosas que le dan valor agregado a su compañía. Un buen ejemplo al respecto lo ofrece el ejecutivo viajero. El profesor C. Northcote Parkinson ha señalado en una de sus deliciosas sátiras que la mejor manera de desembarazarse de un superior molesto es la de convertirlo en viajero universal, o sea, mandarlo a otra parte. El jet es, en verdad, una muy útil herramienta de conducción. Numerosos son los viajes por realizar, pero un junior puede hacer la mayor parte de ellos, ya que constituyen una novedad para él. Todavía es lo suficientemente joven como para descansar bien en las camas de hotel. El junior puede absorber la fatiga y hará por lo tanto una mejor faena que el más experto y quizá mejor preparado pero exhausto superior. También el ejecutivo debe asistir a reuniones a las que podría concurrir cualquier otro sin que pasara nada extraordinario y discutir durante varias horas respecto a documentos que ni siquiera
en borrador existen todavía. En los laboratorios científicos, los físicos de alto nivel pierden tiempo redactando artículos populares sobre ciertos aspectos de su labor, aun cuando a su lado haya gente capacitada científicamente para comprender las ideas del físico y transmitir en legible inglés lo que aquel expresa en términos de matemática superior. En general, una enorme masa de labor efectuada por los ejecutivos podría ser fácilmente realizado por otros. La delegación, según se emplea esta palabra habitualmente, implica un malentendido y, en realidad, un falso rumbo. Pero librarse de algo que otro puede hacer para no tener que delegar en alguien nuestra tarea específica es el mayor logro en el camino de la efectividad. Número 3. Un motivo corriente de pérdida de tiempo, el de los demás que el ejecutivo malgasta, se halla en gran parte bajo su control y puede ser por él extirpado. Aunque no haya síntomas que nos adviertan, existe un método simple para captarlo, el de interrogar a los demás. Preguntar, preguntar y preguntar. El ejecutivo eficiente ha aprendido a inquirir sistemáticamente y sin timidez. ¿Hago yo algo que le hace a usted perder el tiempo sin contribuir a su efectividad? El atreverse a formular esta pregunta sin temer a la verdad es, por consiguiente, una cualidad distintiva del ejecutivo eficaz. Por otra parte, el modo en que un ejecutivo produce puede significar una gran pérdida de tiempo para otra persona. Cierto ejecutivo financiero de alto nivel de una empresa sabía perfectamente bien que las reuniones convocadas en su despacho constituían una enorme pérdida de tiempo. Dicho ejecutivo invitaba a todos sus subordinados directos, cualquiera que fuese el tema por tratar. De resultas de ello, las reuniones eran muy concurridas, y como cada participante estimaba que debía mostrar interés, todo el mundo hacía por lo menos una pregunta, generalmente inapropiada. En consecuencia, tales reuniones resultaban interminables, horas y horas metidos en la oficina del gran ejecutivo. Pero el ejecutivo en cuestión solo se percató de que también lo eran para sus subalternos cuando los interrogó al respecto. Sabiendo la importancia que todo el mundo en la empresa atribuía al estatus y al estar al corriente, había temido que los no invitados se sintieran menoscabados y postergados. Ahora satisface el ansia de estatus de sus subalternos de otra manera. Les envía un formulario impreso que reza: he invitado a los señores X y X y Y a reunirse conmigo el día tal a las tales horas en tal salón, en tal hotel, en tal lugar, para discutir tal y tal asunto sobre esto que nos tenemos como pendientes, y le ruego asistir si necesita usted información o desea participar en la discusión. De todas maneras, recibirá usted enseguida una síntesis completa de lo tratado y de las decisiones adoptadas, junto con una invitación para expresar sus opiniones personales. En lugar de las 12 personas que antes pasaban la tarde discutiendo, actualmente 3 hombres y una secretaria que toma notas evacúan en una hora poco más o menos cualquier asunto, y nadie se siente soslayado. Muchos ejecutivos saben perfectamente bien cuáles son las demandas improductivas e innecesarias de su tiempo, pero no se atreven a eliminarlas. Temen equivocarse y dejar de lado algo importante. Empero, los errores de ocurrir pueden ser prestamente subsanados, ya que si la poda es excesiva, enseguida lo advertiremos. Cada nuevo presidente de los Estados Unidos acepta al principio demasiadas invitaciones.
Luego descubre que tiene otras cosas que hacer y que la mayor parte de aquellas nada añadirán a su efectividad. En consecuencia, casi todos las ignoran demasiado abruptamente y se tornan inaccesibles. Varias semanas o meses después, sin embargo, la prensa y la radiofonía les advierte que están perdiendo contacto. Entonces, por lo común, dan con el justo medio y tratan de que no exploten su tiempo inútilmente y demostrarse cuando aparecen en público como en una especie de púlpito nacional. En rigor, es difícil que un ejecutivo estirpe demasiado. Generalmente propendemos a exagerar y no a disminuir nuestra importancia y pensamos que muchas cosas solo pueden ser hechas por nosotros. Incluso gran número de ejecutivos eficientes insisten en realizar muchas tareas innecesarias e improductivas. Pero la mejor prueba de que el peligro de podar demasiado es un mero espantajo la aportan quienes, gravemente enfermos o impedidos, ponen de manifiesto una extraordinaria efectividad. Un buen ejemplo de ello fue Harry Hopkins, consejero privado del presidente Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial. Casi moribundo, a decir verdad, casi un cadáver para el cual dar un paso constituía un suplicio, solo podía trabajar unas pocas horas día por medio. Ello le obligaba a suprimir cuanto no fuese realmente importante en sus tareas. Sin embargo, no perdió efectividad. Por el contrario, llegó a ser, según lo designó Churchill, el señor del meollo del asunto, y fue el hombre más efectivo de cuantos actuaron en Washington durante la Segunda Guerra. Por supuesto, se trata de una excepción, pero ilustrativa en cuanto al control que podemos ejercer sobre nuestro tiempo si lo intentamos y a las muchas pérdidas del mismo que pueden evitarse sin mengua de nuestra eficacia. Página 50.